Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al penúltimo video de este año, creo. Y vamos a hablar sobre el tema de los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Ese es el tema. Ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Ya lo vieron en las clases de Aprende en Casa, pero vamos a repasarlo un poco nada más, ¿ok? Que tengo aquí en pantalla es el ciclo del agua. Lo conocemos, al menos la mayor parte. Podemos iniciar, no sé, desde el océano, que son la mayor fuente de agua, el mayor cuerpo de agua que tenemos. El sol ayuda a que el agua se evapore. Al momento de evaporarse llega a la atmósfera. La atmósfera tiene menor temperatura. Sí, la atmósfera es más fría, entonces eso hace que el agua que estaba en forma de vapor pase a forma líquida o sólida. Microgotitas pueden ser congeladas o en forma de gotas, pero tan pequeñas que están flotando. Las nubes por lo general no son estado gaseoso, son estado sólido o líquido. ¿De aquí qué pasa? Bueno, esa nube puede viajar o quedarse en su mismo lugar hasta que el- la temperatura varía, la presión varía, las gotitas se juntan y empieza a llover. Esta agua que llueve, parte llueve en el mar, digo aquí también, obviamente también llueve, también hay nubes de tormenta, llueve en la tierra, parte de esta agua se va por el río directamente al mar, otra parte infiltra al suelo, rellenando mantos acuíferos que son muy importantes para mantener la vida también en el planeta y otras cosas, y parte de ella es absorbida por los seres vivos. Ahora, en este ciclo los seres vivos no nada más absorben agua y luego la transpiran, sirven para varias cosas. Una, esta agua que absorbemos, en sí, bueno, al menos las plantas la destruyen el agua y luego la vuelven a formar mediante la respiración. Y al momento de soltarla, se, se evapora, se transpira. De hecho, hay árboles tan altos que el agua que obtienen de sus raíces no alcanza a llegar hasta arriba, entonces necesitan que las hojas de en medio transpiren esa agua y las de arriba la atrapen. Bueno, así es como entran los seres vivos en estos ciclos. Los seres vivos, las plantas, los autótrofos destruyen agua mediante la fotosíntesis y luego los otros seres, ellos mismos y otros seres vivos la volvemos a formar mediante la respiración y la mandamos al ambiente de regreso. ¿Ok? Somos parte del ciclo del agua. Ahora, ¿cómo la estamos alterando? De muchas formas, pero en su tarea que les encargó poner una forma en que alteramos los ciclos, pueden poner, por ejemplo, en la infiltración, pavimentar. Ustedes escríbanlo abajo, que se vea más bonito, ¿ok? Y expliquen exactamente a qué se refieren, no nada más pongan una palabra, pero en la infiltración, una alteración que hacemos es que al pavimentar todo, al pavimentar las calles no dejamos que el agua absorba. Por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos el río Santa Catarina, donde ahorita que tenemos árboles que ayudan a que el agua pueda filtrar más, no se han visto desbordamientos ni destrucciones como se vio antes cuando teníamos todo talado y todo construido en el río, teníamos pavimentado, el agua no se absorbía bien. Por eso muchas veces en los canales que tenemos en las colonias que están pavimentados, el agua agarra mucha velocidad, ya que no se está absorbiendo para nada con el suelo. Y es una forma en que nosotros alteramos el ciclo del agua, al no dejar que regrese a los mantos acuíferos. Ahora, siguiente ciclo. El siguiente ciclo es el del nitrógeno. Ahora, en este ciclo estará notando que tenemos las fórmulas químicas en cada parte del ciclo. No es lo mismo el oxígeno atmosférico, que aquí lo tenemos como N2, que son solo dos átomos de nitrógeno, a cuando ya es asimilado por las plantas que está en diferentes formas en la Tierra, por ejemplo amonio, que es NH4, que es decir, un nitrógeno con cuatro hidrógenos, tiene diferentes propiedades cada uno.
En el ciclo del agua no les dije nada sobre ponerlo porque pues en todas las partes del ciclo del agua es H2O. Se evapora, es H2O. Se condensa, es H2O. Llueve, es H2O. Eso no cambia. Cambia obviamente a que al momento de la fotosíntesis destruimos la molécula, separamos el oxígeno se libera a la atmósfera y luego lo volvemos a absorber mediante la respiración y lo combinamos con carbohidratos o con alguna molécula orgánica y formamos otra vez agua. Ahí sí. Pero todo ese proceso de fotosíntesis y respiración es un poco complejo, así que no es necesario que lo pongan. En los demás ciclos sí necesito que pongan la forma química en la que se encuentra el elemento que estamos tratando. Ok, aquí lo tenemos el nitrógeno atmosférico, N2. Es el gas más abundante en la atmósfera. Mucho más que el oxígeno. Tenemos enormes cantidades de nitrógeno en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que para que entre al suelo, las bacterias tienen que fijarlo, tienen que respirarlo, absorberlo y convertirlo en algo como el amonio. Algo que ya pueda estar fijo en el suelo. ¿Ok? Estas bacterias a veces son un poco lentas. Aunque tengamos cultivos de leguminosas, que los frijoles, este, atraen mucho este tipo de bacterias, los leguminosas, por eso este nitrógeno les ayuda a estas plantas a formar proteínas. ¿Han escuchado que los frijoles tienen mucha proteína? Que las leguminosas, de hecho, están en el grupo de alimentos altos en proteína junto con los alimentos de origen animal. Porque las bacterias fijadoras de nitrógeno les dan mucho nitrógeno y el nitrógeno es vital para la formación de proteínas. En fin, estas bacterias lo ponen en la tierra en formas químicas como amonio. Y de aquí ya algunas bacterias la transforman en nitrito, otras bacterias las pueden transformar en nitrato. Este nitrato ya es mucho más usable para las plantas, ¿ok? Este nitrato ya las plantas lo pueden absorber y transformar y convertir en sus moléculas necesarias. Y obviamente de las plantas pues pasa a los animales, que también fabrican sus proteínas con base en el nitrógeno que absorben de las plantas. Em, ¿Qué otra forma tenemos de fijar nitrógeno en el suelo aparte del atmosférico? Bueno, al morir todos estos, los descomponedores, es decir, más bacterias y algunos hongos, lo vuelven a fijar al suelo, generalmente en forma de amonio. ¿Ok? Y ese es el ciclo del nitrógeno. Si van a dibujar no olviden ponerme esto, las formas químicas del nitrógeno en cada paso. No es lo mismo uno que otro. Uno puede decir, ah, bueno, de aquí llega a las bacterias y luego a las plantas. No exactamente. De unas bacterias llega a otras y no siempre se puede usar para lo mismo. ¿Ok? Simplemente no se olviden de ponerlo. En el del agua, pues si quieren agregarlo, adelante. H2O en todas sus fases. Ahora, como siguiente ciclo, vamos a ver. Ah, bueno, antes de que lo olvide, en el ciclo del nitrógeno las bacterias son un poco lentas. Por suerte, alguien descubrió cómo tomar ese nitrógeno del aire en forma, industrial, con métodos químicos sintéticos, y pusimos absorber nitrógeno del aire más rápido y crear los fertilizantes. Gracias a eso, la población no se murió de hambre en los años 70. Ahora sí, siguiente ciclo que es el ciclo del azufre. Ahora, para el ciclo del azufre vamos a involucrar algunas fuentes, químicas por parte de la Tierra. Digo, hasta ahorita hemos involucrado mucho a los seres vivos, mucho a la superficie, pero la parte interna del planeta también participa en estos ciclos, sobre todo en el caso del azufre por los sulfatos del suelo, ¿ok? Estos sulfatos pueden pasar a ácido sulfídrico o directamente de la erupción de los volcanes. Al hacer erupción un volcán se liberan grandes cantidades de azufre a la atmósfera, que llega a ser dióxido de azufre. Este dióxido de azufre, si lo combinas con una nube, con el agua, puede formar ácido sulfídrico, lo cual genera la lluvia ácida. Esta lluvia ácida eh, cambia el pH del suelo, puede afectar a las plantas. Y digo, también ayuda a que el azufre regrese al suelo y se vuelva a fijar en el suelo. Hay sulfatos marinos.
también liberados de la tierra y obviamente esto se absorbe por las plantas, estos sulfatos que están en el suelo los absorben las plantas y con esto entran a la cadena alimenticia. También al descomponerse los animales, regresa a la tierra de nuevo. Una forma en la que estamos alterando este ciclo, bueno, las emisiones humanas. Lo que les dije de la lluvia ácida es más o menos pues normal en lugares cercanos a volcanes. Es posible que las plantas ya estén acostumbradas hasta cierto punto a esta lluvia ácida en estas zonas porque evolucionaron para adaptarse a estar en constante contacto con ácido sulfídrico por parte del volcán. Sin embargo, las emisiones humanas ocurren en cualquier parte del mundo, aun donde no suele haber actividad volcánica. Y estas emisiones llegan también a la atmósfera, también son dióxido de azufre y también pueden provocar lluvia ácida en ciudades y campos donde normalmente no habría, afectando tremendamente al ecosistema. ¿Ok? Es una forma en la que nosotros alteramos el ciclo. En el nitrógeno me faltó decir una forma en que alteramos el ciclo. Bueno, esos fertilizantes que tanto nos ayudan también pueden llegar a las aguas por error y provocar problemas de eutroficación, que significa que crecen demasiadas algas y se acaban el oxígeno. ¿Ok? Todos los ciclos los alteramos de una manera u otra. Es inevitable porque somos parte de este planeta, somos muchos y tenemos un impacto fuerte, pero podemos reducirlo o podemos corregirlo. Por eso es importante conocer los impactos que tenemos en los ecosistemas. Bien, ya llevamos 3 ciclos. Como cuarto ciclo, el ciclo del fósforo. Este ciclo podría decirse toma más tiempo en ciertas partes. Por ejemplo, al momento de entrar ya a las plantas, forma parte de la red trófica y pasa a los animales. Estos animales no nada más lo van a devolver al suelo al morir. Al excretar en los excrementos, en la orina, sueltan gran parte del fósforo que regresa a la tierra, que regresa a la planta, que regresa a los animales y así constantemente. Es la principal parte del ciclo. ¿Por qué? Porque la otra parte del ciclo es, bueno, aquí muestran, ven, desechos orgánicos, se quedan en el suelo, se forma fosfato inorgánico mediante la descomposición de las bacterias y regresa a las plantas. La otra parte del ciclo es que parte de este fósforo, cuando está en el agua en solución, termina precipitando, termina hundiéndose, por así decirlo. Se deposita, se acumula en el fondo del mar y ahí se va acumulando en forma de rocas y se van formando piedras y se van pues hundiendo y ahí quedan durante muchos muchos años hasta que el mar eventualmente por el movimiento de las placas surge y se transforma en montaña. ¿Cuánto tarda eso? Muchísimo tiempo. Pero es parte del ciclo, ya que las montañas tienen todo este fósforo almacenado en sus rocas y al momento de pues romperse, de deshacerse, de caerse de las rocas, de desgastarse, ese fosfato que estaba acumulado regresa al suelo donde puede ser acumulado, perdón, donde puede ser aprovechado por las plantas. Pero pues bueno, en lo que ingresó al mar, se fue formando y volvió a surgir en forma de montaña, pasaron yo creo millones de años. Entonces, sí es parte del ciclo, sí hay que ponerlo, pero la parte principal es entre animales y plantas. El fosfato es básico para... Todos estos elementos son básicos, son los que nos forman como seres vivos y tienen sus funciones. El fosfato participa en la molécula de ATP, que es una molécula que funciona como fuente de energía, como intercambio de energía. Es decir, obtenemos energía de muchas formas, ya las veremos cuando veamos nutrición, pero al final todas esas terminan convertidas en ATP, porque es el que funciona para cualquier tipo de cosa que ocupemos en la célula. Necesitamos convertir todo lo que ingerimos en ATP y esa es nuestra molécula energética. Y la P de ATP significa fosfato, porque el fósforo es muy importante en esta molécula. ¿Ok? Por último, vamos a ver un ciclo más, que es el ciclo del oxígeno. ¿Ok?
El oxígeno, bueno, ya saben, está en la atmósfera, que es el que respiramos y está en forma de O2. Es su fórmula molecular. Es un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Es el que respiramos las personas. Y también los peces. Los peces respiran el mismo oxígeno que nosotros, nada más que el de ellos está en el agua. ¿Qué pasa? Al momento de respirarlo, ven, lo exhalamos en forma de dióxido de carbono o dióxido de carbono, que es el CO2. Entra a nuestro cuerpo, lo combinamos con otras cosas de carbono y se forma dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra a las plantas y vuelven las plantas a liberar oxígeno. También hay reacciones con los rayos ultravioleta que hacen que se forma ozono. ¿Ok? El ozono también está en capas más bajas de la atmósfera, pero las capas altas es donde nos protege realmente. Em, Esta molécula es muy reactiva. No es recomendable estar en contacto con ella, pero cuando está en las capas altas nos protege muy bien de los rayos del sol. Hay muchas más partes del ciclo del oxígeno, del ciclo total. Es mucho más amplio que esto porque se involucra con muchos otros ciclos. Si se fijan bien, los fosfatos, los sulfatos, las moléculas que vimos en el ciclo del fósforo y del azufre, tenían un oxígeno en su molécula. El ciclo del agua. El ciclo del agua involucra también el oxígeno, porque tiene un oxígeno en su molécula. Todos los demás ciclos son parte del ciclo del oxígeno, porque esta molécula se combina con muchas otras durante sus ciclos. El nitrógeno también, todos. Entonces, ustedes sabrán hasta qué punto me van a describir el ciclo del oxígeno. Así sencillo como se los puse o puede ser más ampliado según lo que encuentren. ¿Y en qué forma lo alteramos? Bueno, una forma muy importante de alterarlo es con la tala de árboles. Menos árboles es menos producción de oxígeno y nos termina afectando de una forma u otra. Bueno, esos son algunos ciclos biogequímicos. Tal vez notaron que faltó el del carbono. Esa es para la tarea siguiente. La tarea de este video es sencilla, ya la saben, solo es dibujar 3 ciclos. Solo dibujarlos. Pueden usar los que yo puse, pueden buscar otros en internet y copiarlos. ¿Cuál es la condición? Que traigan esto, las moléculas, ¿ok? Que traigan las formas moleculares de los átomos en cada fase del ciclo. Y agregarme una forma en que lo estamos alterando. Puede ser la forma que yo les dije o pueden investigar en internet otra, ¿ok? Bueno, sería todo. Espero que este video les pueda ayudar con su tarea. Bye.